La ministra de Educación, Marielú Martens, es interpelada por el Congreso. Durante su exposición, la ministra reveló hoy un video de las conversaciones que sostuvo con el dirigente Pedro Castillo. Martens dijo también que el docente tenía como único objetivo y que su gremio fuese reconocido oficialmente. Mientras se desarrollaba la interpelación, un grupo de maestros protestó en los exteriores del Congreso. La organización internacional Human Rights Watch pidió a la Fiscalía investigar al expresidente Ollanta Humala por su presunto involucramiento en atrocidades cometidas durante la lucha contra el terrorismo en la década de los 90. El organismo presentó un informe con el análisis de evidencias que sugieren también que Humala intentó encubrir pruebas cuando postuló a la presidencia en el 2006. Y hoy se inició el juicio oral del caso El Frontón sobre la presunta ejecución extrajudicial de 133 reos de ese penal durante el develamiento de un motín en 1986. El Poder Judicial declaró complejo el proceso en que se encuentran acusados 35 exmarinos. La popularidad del presidente Kuczynski cayó de 34 a 22 en un mes. Esto según la encuesta de Pulso Perú, elaborada por Datum para el diario Perú 21. De acuerdo con el mismo sondeo, la aprobación del presidente del Consejo de Ministros y las de los titulares de Educación e Interior cayeron significativamente también en el último mes. Y para estar actualizado con la información nacional e internacional, usted debe seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? Muy bien. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas de la República, a Salvador Heresi, ¿cómo está? Muy buenas noches, de Peruanos por el Cambio, y Carlos Tubino, de Fuerza Popular. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, congresistas? Pues bien, hoy día ha tenido lugar y continúa todavía la jornada de interpelación a la ministra de Educación, Marielú Martens. Ha tenido varios episodios importantes, digamos, la interpelación. Uno de ellos es la divulgación de un video que hizo la ministra de sus conversaciones con el dirigente Pedro Castillo, y respecto de lo cual ella ha dicho que el interés, el único objetivo de Castillo durante esas conversaciones era que el gremio al que él representaba, fuese reconocido oficialmente a través de algún documento por la ministra. Ahora, mientras que la interpelación se desarrollaba, también es importante señalar, en las afueras del Congreso, algunos maestros realizaban una manifestación porque además habían convocado a un paro de 24 horas para hoy. Vamos a escuchar algunos momentos de la intervención de la ministra. En la región que más se extendió, llegó a 32 días efectivos de clase. Aunque la planificación para la recuperación de clases avanza a paso firme y se recuperarán todas las horas de clase perdidas en tiempo y calidad, todos hubiésemos querido que la huelga se solucionara antes. En retrospectiva, siempre será más fácil analizar las cosas y pensar que tal o cual decisión hubiera sido mejor. En el 91, en la gestión del presidente Alberto Fujimori, la huelga duró 109 días. En el 2003, en la gestión del presidente Alejandro Toledo, la huelga duró 31 días. En el 2007, durante la gestión del presidente Alan García, la huelga duró 33 días. En el 2012, durante la gestión del presidente Ollanta Humala, la huelga duró 88 días. Este año, la máxima duración de la huelga ha sido 53 días. Recibí al profesor y a todos los profesores que lo acompañaban. Lo escuchamos, lo escuché. Quise trabajar sobre su pliego de pedidos, pero el profesor Pedro Castillo, solo pedía el reconocimiento a través de una resolución ministerial. No quiso trabajar el profesor sobre su pliego de pedidos.
Más de 6 millones de soles mensuales que recibe la rama magisterial, que es nuestro dinero de nosotros, y que lo administra el SUTEP con el propio directorio del Ministerio de Educación, y ellos mismos con nuestro propio dinero pagando a la prensa amarilla, pagando a diferentes hechos para decirnos de que somos senderistas, somos del CONARE, somos del Movadef. Esa es la razón fundamental que nosotros estamos en la calle, porque necesitamos ser escuchados. La voz que traigo yo es el sentir del profesor de Requena, que está en Loreto. El mismo problema que tiene en Ventanilla en el Callao. Y qué bien que nos haya escuchado, señora ministra, que para eso hemos venido. Pero para hablar con más de cerca y dar certeza a nuestros reclamos, para darle una salida objetiva a lo que estamos hablando, pido en nombre de los miles de maestros, de los padres de familia y las autoridades del pueblo, usted sincere nuestro medio de lucha, decretando en todo caso este diálogo, esta mesa de trato directo a través de una resolución ministerial. Nosotros siempre... Muy bien. Si nos permiten los invitados aquí en el estudio, vamos a ir con otros dos parlamentarios también allá en vivo, desde el Congreso de la República. Tenemos un contacto con Edgar Ochoa, de Frente Amplio, y Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista Salaverry? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Gusto saludarte. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, congresista? Bueno, queríamos ver cómo van las presentaciones, alocuciones de los congresistas. Tenemos entendido que, bueno, esta sesión va a terminar, imaginamos, con la presentación de cada uno de los... Perdón, Verónica, no escucho bien la señal. Bueno, a ver si nos ayudan ahí en el Congreso, que suban un poco el volumen del audífono del congresista para poder conversar. A ver, dame un minuto. A ver, el otro audio. A tu experiencia, por favor, congresista. si me puedes repetir. Hola, congresista, ¿nos escucha ahora sí? ¿Mejor? Un poco distorsionado, pero vamos a hacer el esfuerzo. Muy bien. ¿Lo convenció la ministra Marilú Martes? ¿Escuchó las respuestas que quería? No nos ha convencido, porque hemos visto a una ministra falta de convicción, una ministra opaca, sin ilusiones, derrotada por sus propios errores, convencida que no estuvo a la altura de las exigencias que demanda un sector como el de educación, pero sin embargo aferrada al cargo. Han habido temas que no ha podido responder la ministra, han habido cosas que hasta el día de hoy nos siguen sorprendiendo. La ministra habla de meritocracia, sin embargo en el ministerio hacen convocatorias para contratar a coordinadores, como el coordinador parlamentario que trabaja acá en el Congreso, simplemente exigiéndoles el bachillerato y con sueldos de 13.500 soles, mientras que un maestro, para poder llegar a ganar 4.000 o 5.000 soles en el máximo escalafón, tiene que pasar 20 años en las aulas. Pero, buenas noches, congresista. Lo que usted demandaba, y supongo en general su bancada de la ministra, ¿era una actitud o argumentos? Porque usted ha empezado esta intervención diciendo que la ministra no la ha convencido porque la ve derrotada, la ve con una actitud, digamos, de poca convicción. ¿Es eso lo que ustedes esperaban en esta interpelación? No, esperábamos que tenga una explicación seria respecto a por qué, a pesar que ella ya tenía conocimiento que se venía una huelga, porque dio una entrevista a pocos días de haber asumido el cargo en una importante radio, y ella admite que sabía que se venía una huelga. ¿Por qué no tomaron las previsiones? ¿Por qué no se prepararon para esa huelga? Ella ha dicho el día de hoy que no tuvieron las herramientas. Creo yo que tiene las herramientas suficientes como para poderse sentar y empezar a dialogar y haber previsto que no ocurra esto y que no llegue a la situación que llegó, a punto de perder el año escolar más de 3 millones de estudiantes. Como le digo, creo que no estuvo a la altura de las exigencias que demanda una cartera como la de educación, y el día de hoy eso ha sido muy notorio. A ver, bueno, que se ponga el audífono para poder preguntarle. Congresista, ¿y qué significa que no ha respondido bien? Traduciendo esto, quiere decir que se va a presentar una moción de censura, que ya se está evaluando al interior de la bancada. Bueno, hay la posición de muchos de mis colegas, no solamente de mi bancada, de otras bancadas, que le han pedido el día de hoy a la ministra que dé un paso al costado. Y nosotros estamos haciendo sintonía con cerca del 80% de la población, que en la última encuesta del día de hoy, que no ha sido mencionada por la ministra, también le piden a la ministra que dé un paso al costado.
Es cierto que 8 de cada 10 peruanos apuestan por las capacitaciones y que se les evalúe a los maestros, pero también es cierto que también 8 de cada 10 quieren que la ministra deje la cartera, deje el ministerio. Muy bien, cuando usted dice que la ministra se aferra al cargo, supongo que a lo que alude es a la circunstancia de que ella, de motu propio, no adopte la decisión de dejarlo. Bueno, es evidente que durante los últimos meses su cartera, su ministerio, su sector ha estado en crisis, el país ha estado convulsionado producto de esta crisis, que no han tenido una respuesta rápida, que han accedido a la demanda del magisterio porque no les quedaba otra, los tenían hackeados, y que si no fuera por el Congreso y específicamente por la bancada de Fuerza Popular que se paró firme y que no aceptó firmar un proyecto de ley promovido por las demás bancadas, por los voceros de las demás bancadas, que además sirvieron de garantes o de gestores de estas reuniones, quizá hoy día la historia sería otra. El hecho que la ministra haya venido a admitir aquí que se equivocó no le exime de responsabilidad. Pero se llegó a presentar este proyecto de ley. Nosotros acá lo pasamos efectivamente. Usted se comunicó con el congresista Becerril, ¿no es cierto?, cuando él estuvo aquí y nos mostró. Pero ¿se llegó a presentar a la mesa de partes ese proyecto de ley? Bueno, se firmó el proyecto de ley, pero no llegaron a presentarlo, obviamente, porque vieron el rechazo generalizado de la población, de los padres de familia principalmente, que no están de acuerdo con que se elimine o se modifique el artículo 23 de la ley de la carrera magisterial. Y nosotros, que obviamente ahí sí tenemos un peso importante, porque con nuestro voto que se tendría que aprobar este proyecto, no estábamos dispuestos a hacerlo. Por ese motivo no se presentó, pero si nosotros hubiéramos accedido, el congresista del Castillo y todos los demás que lo acompañaban, estoy seguro que hubiera estado feliz de eliminar o de modificar ese artículo. Ahora, para usted te ha quedado claro, luego, además de que durante todo ese tiempo se ha hablado de la lucha interna que hay en el magisterio, ¿no es cierto? Hoy la ministra ha presentado un video de una reunión que ella tuvo con el señor Castillo y otros dirigentes, en donde queda claro también que lo que él buscaba principalmente era algún reconocimiento a través de algún documento firmado por la ministra. ¿Le quedó claro eso en el Congreso o no? Bueno, es evidente que hay grupos radicales que lo que han buscado justamente es ese reconocimiento, lo que han buscado es un fin político, pero eso ha sido al final de la huelga. Cuando la huelga surgió en la región de Cusco, la ministra esperó 3 semanas para poder entablar una mesa de diálogo y mandar un representante. Hubieran tenido una reacción inmediata, hubieran sentado a conversar con estos dirigentes y hubieran, estoy seguro, llegado a un acuerdo, quizá accediendo a un bono especial no pensionable para que puedan esperar hasta marzo del próximo año, donde se les había ofrecido el aumento. Hubieran encapsulado la crisis, la huelga, y no hubieran permitido que esto se expanda a todo el país. Conforme se fue expandiendo, la huelga fue agarrando músculo y obviamente estos dirigentes se fueron empoderando al punto que hackearon al gobierno. Muy bien, queda clara la posición del congresista Salaverry. Le agradecemos y tenemos también un contacto con el congresista Ochoa del Frente Amplio. No sé si se va a hacer inmediato o podemos conversar con nuestros invitados que están guardando un educado silencio hasta ahora. Mientras le van poniendo, ¿les parece? Mientras le van poniendo el audífono, vamos aquí con nuestros invitados. Vamos, si nos permite el congresista Tubino, vamos con un miembro de la bancada del oficialismo, el congresista Heresi. Buenas noches, muchas ¿Cómo gracias. está? Buenas noches. Bueno, escuchó, lo hemos visto en la fotografía, que es uno de los, digamos, pocos congresistas que estuvo atento a la presentación de la ministra. Lo que lo explicó el mismo presidente del Congreso, es que los congresistas, por ejemplo, hoy día yo tuve visitas de algunos ciudadanos que vienen por sus problemas y salimos del hemiciclo por momentos para atender, y claro, en todas las salas del Congreso hay monitores por los cuales se pueden escuchar y seguir la exposición de la ministra, y eso es lo que ha pasado con muchos congresistas que estaban atendiendo su despacho mientras van escuchando la exposición. ¿Pero se puede escuchar así a través de la televisión mientras se atiende a otras personas? A mí me pasó hoy día, tenía que atender a un ciudadano y mira, en la pantalla he salido sentado, pero te estoy contando que con toda honestidad que en algún momento de la exposición tuve que atender a un ciudadano. ¿Y cuál es tu impresión de la exposición? A mí me parece que está bien, ha estado muy bien la ministra. Ha sido hay dos temas, ¿no? El coyuntural y el fundamental. El coyuntural fue la huelga. La huelga fue un proceso complejo que explotó con una atomización de la dirigencia sindical
y que además se manifestó con una agenda de un sector radicalizada, subversiva, y finalmente también un tema de la resistencia al cambio que hay cuando hay una reforma educativa. Es decir, si van a haber evaluaciones, era evidente que iba a haber una resistencia, como en toda organización empresarial, público, privada. Cuando se quiere hacer reingeniería, siempre hay resistencia al cambio, y esto era previsible que podía suceder, pero no con la atomización de las dirigencias, y por lo tanto el proceso de la huelga fue complejo. Se tuvo que enfrentar violencia, se tuvo que enfrentar toma de pistas, Avenida Bancay, Avenida Arequipa, colapsando la ciudad. O sea, había toda una estrategia en todo el Perú, tomando aeropuertos, incendiando llantas para que los aviones no puedan despegar. O sea, toda una instrumentalización muy proclive y muy cercana a las herramientas que usa el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, de instrumentalizar los gremios con objetivo no solamente de la reivindicación, sino también de la toma por el poder. Eso es en lo coyuntural. Y en lo esencial, creo que vamos por una reforma educativa que es fundamental para el país. Queremos ser un país de primer mundo. Los países de primer mundo parten de una reforma de su educación, y en ese sentido creemos que la ministra ha estado bien clara con su exposición. Usted, congresista Tubino, comparte completamente lo que ha dicho su compañero acá. Bueno, yo lo que puedo decir es que efectivamente la ministra, en la administración, la forma como llevó a cabo el manejo de la huelga, realmente ha tenido errores, es cierto eso. Ahora, ella ha hecho una explicación detallada de sus fundamentaciones en cada una de las preguntas que lo ha hecho. Perdón. Y bueno, tiene su punto de vista. Se ha demorado más de 4 horas para responder 40 preguntas. Entonces ha llevado mucho material para responder cada una de ellas. Pero de ahí a que estemos de acuerdo con ella en la forma como ella ha manejado la situación, no estamos de acuerdo. Pero también soy consciente, y lo digo como oficial retirado de la Marina, que hemos manejado situaciones sociales a lo largo de muchos años, la verdad que este grupo ultra radical que quiere tomar el sindicato sí es un tema de preocupación, y así lo he fundamentado hoy día en el Congreso. O sea, estamos frente a ultra radicales que, mira, no le diremos que son terroristas, pero sí le podemos decir que se aproximan a ser subversivos, porque al final no solamente han bloqueado pistas, no solamente han tomado pistas de aterrizaje, como acaba de decir Salvador. Mira, han destruido líneas férreas. Entonces, eso no es propio, pues, de un maestro, eso es propio de delincuentes. Entonces, sí creo, y lo digo también con fundamento, y así lo he dicho en el Pleno, de que la Policía Nacional del Perú no puede estar escoltando a personas que ni siquiera han pedido permiso para marchar. Entonces se ha visto, por ejemplo, en ese intento de bloqueo de las vías de acceso a Lima, que ellos se pusieron a caminar por la Panamericana. Había una fila de 3-4 kilómetros de carros que querían entrar a Lima y nadie podía entrar, porque ellos estaban caminando, y la policía, ¿por qué tiene que escoltar? Eso es un delito. Eso es un delito de extorsión, yo lo he leído y lo tengo acá especificado. Entonces yo no puedo hacer eso. Para hacer cualquier marcha yo tengo que pedir permiso, pero yo no tengo por qué afectar los derechos de otros ciudadanos constitucionales del libre tránsito porque estoy en huelga. La huelga, ok, es un derecho. Dígame, usted forma parte de ese conglomerado de congresistas de Fuerza Popular al que se ha referido el congresista Salaverry, que ya tienen una decisión adoptada respecto de la censura. No, yo no tengo... No tiene todavía una decisión adoptada. No, porque acá lo que estamos es frente a una interpelación. Y no se va a votar hoy día. Tenemos todavía 7 días y eso también lo tenemos que ver. Si es que hay algún paso adicional que se va a dar, se tiene que debatir en la... Claro, pero le pregunto porque dijo el congresista Salaverry que ya hay una porción
de la bueno, bancada. habrán de Fuerza algunos Popular. congresistas. Que no de la bancada, sino congresistas en general. Bueno, me da la impresión que sí, porque claro. el Frente Amplio ha sido clarísimo además. Sí, de sí. hecho, si nos permite, tenemos también un contacto con uno de los parlamentarios integrantes de la bancada de Frente Amplio, el congresista Edgar Ochoa, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, congresista? Gracias por la espera. Disculpe. Verónica, buenas noches. Mario, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? Pues muy bien, aquí de todas maneras en este proceso de interpelación, preocupado en realidad porque de lo que hemos visto en la reunión de la Comisión de Educación esperábamos una actitud más autocrítica, que eso es lo que habíamos exigido, y sin embargo el día de hoy lo que hemos escuchado es nuevamente evadir responsabilidades. La ministra ha reconocido que no conoce al magisterio, ha dicho que ha subestimado y que se han dado cuenta recién que están con otro tipo de magisterio. Ha señalado además que esta situación ha salido de las manos del manejo de los gobernadores regionales, es decir, señala a los gobernadores regionales como responsables de este proceso. Ha señalado además que han sido los medios de comunicación los que han distorsionado el tema de la evaluación y han inducido a que esta era una situación de despido. Es decir, muy poca o pésima autocrítica sobre este proceso que efectivamente nació en el Cusco y evolucionó hasta llegar a una situación de huelga indefinida nacional, y la ministra ha querido desconocer este proceso y ha pretendido hacernos creer que han habido dos huelgas en paralelo. La huelga no se ha terminado, lo que sí hay que destacar es que no lo terminó el Ministerio de Educación. Los maestros del Cusco decidieron levantar la huelga frente a los acuerdos que establecieron, porque además había el riesgo a 2 días de suspender o de que los niños pudieran perder el año escolar. Y ese tipo de situaciones no se valora. Lo que ha quedado claro aquí es que el Ministerio de Educación hace una gestión de espaldas al magisterio, y ojalá pues en el camino puedan reflexionar de mejor forma y se impulse una verdadera reforma educativa que está establecida en el proyecto educativo nacional, pero que lamentablemente está pésimamente implementado. Sí. Y ustedes, congresista, bueno, en realidad ha sido el bloque de Nuevo Perú quien ha anunciado que ellos están por la censura. ¿Qué es lo que han dicho en Frente Amplio? ¿Qué es lo que han dicho ustedes? De hecho, hay que recordar al público que fue usted el único de la bancada, en su momento, antes de que se fraccione, que votó por la censura del exministro de Educación, el señor Saavedra. Y se me criticó fuerte sobre el tema, porque en realidad no se hacía eco ni credibilidad de lo que estábamos señalando, que había un proceso de crisis en la educación. Cuando yo me quedé efectivamente solo en la votación de la censura del ministro Saavedra, ya había señalado que no era un tema solamente de las computadoras, sino que se venía cultivando un proceso de huelga indefinida en razón a un sistema de hostilidad que iba sintiendo el magisterio respecto a sus funciones y desempeños. Hay que recordarle, si me permite al público, que usted es congresista por el Cusco, y que es precisamente ahí donde hemos visto, ¿no es cierto?, esta huelga donde empezó, ¿no es cierto? Así que parte de lo que usted decía en su momento el año pasado, pues sucedió efectivamente. Antes de la censura del señor ministro Saavedra, le advertimos que había una huelga de 72 horas en el Cusco, se desarrolló, no nos hizo caso, entró la señora Martens, 45 días antes le expliqué cómo en el Cusco se venía gestando una huelga indefinida, no lo aceptó. Hablamos un par de días antes de la huelga, hasta en 2 o 3 ocasiones antes de la huelga, no lo aceptó. Lamentablemente esta situación evolucionó, se nos acusó incluso que éramos de Movadef. Yo mismo salí en los medios de comunicación, en algún medio escrito, en la primera plana indicando que era Movadef, pero luego el ministro del Interior explicó que en el Cusco no hay absolutamente nada de esto, pero esto fue atizando. En lugar de echar agua a un incendio, lo que han echado ha sido gasolina. Entonces, esta situación ha sido lamentablemente pésima, entiendo yo, del Ministerio del Interior, que incluso indujeron a error al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien el 7 de julio dijo en declaraciones a un medio periodístico que en el Cusco la huelga era promovida por Pucallacta y algunos involucrados a Movadef. Ese acto interrumpió la negociación y el diálogo de la segunda comisión que se instaló en el Cusco.
Y un tercer punto en el que esperábamos que la ministra pudiera resolver el problema, estuvo en el Cusco desde las 10 de la mañana y no quiso apersonarse al espacio de diálogo, se ocultó en un hotel y permitió que su equipo fracasara y llegáramos a una situación de evolución de la huelga, tanto que el Cusco se tuvo que constituir en la ciudad de Lima. Debemos entender entonces que usted y el bloque que integra son favorables a la censura. Nosotros lo hemos expresado abiertamente el día de ayer. ¿Y están coordinando con algunas bancadas, con el fujimorismo, por ejemplo? No, todavía no lo hemos conversado, pero son iniciativas todavía aisladas. Escuchando, sí, pero las iniciativas que venimos escuchando, tal parece que la ruta es efectivamente la censura. Esta situación le habríamos ahorrado al gobierno si es que hubiera habido una actitud autocrítica de la ministra y si es que hubiera habido una determinación política y una verdadera lectura de la situación educativa en la que nos estamos encontrando por parte del Estado. El gobierno señala que están ocho meses recién en la gestión con la señora Martes, pero no es cierto. Recordemos que la señora Martes ha sido asesora del señor Saavedra desde el 2014, es decir, de manera que no conozca el sistema sería prácticamente extraño. Muy bien, muchas gracias al congresista Ochoa. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Volvemos a los estudios. ¿Quieren agregar algo ustedes? Porque parece que la suerte está echada. No, acá yo creo que hay que reflexionar bien sobre este tema, porque acá estamos frente a una situación de dirigentes que quieren tomar un sindicato, no cualquier sindicato, el sindicato más grande del Perú. Estamos hablando de cerca de 400.000 maestros. Entonces, vamos a darle a Pedro Castillo en bandeja de plata la cabeza de la ministra. La cabeza de la ministra. Eso tenemos que pensarlo, tenemos que debatirlo. Va a tener ahí una dura batalla al interior de la bancada. Bueno, pero es un tema que acá todo esto comienza a rozar con la seguridad nacional también. Porque acá no estamos frente a cualquier sindicato o a cualquier persona que tenga pues, la aspiración de tomar un sindicato. Estamos al frente de una situación manejada por ultra radicales y con los actos que ellos han hecho sí lo podemos definir como subversivos, no terroristas, a los dirigentes, no a los maestros. Ni acá estamos en contra de sus aspiraciones y las reivindicaciones que piden. Estamos de acuerdo que pueden ir a una huelga, pero estamos en total, el que habla, en total desacuerdo, como miles de peruanos, tal vez millones de peruanos, que nos estén afectando en nuestros derechos constitucionales, a libre tránsito, y que no queremos ver a la Policía Nacional escoltando a quienes están violando la ley. La actitud de Fuerza Popular respecto de la huelga y el contacto con el dirigente Castillo y el sector del magisterio que él representa, ¿le ha parecido a usted adecuada? ¿Usted ha estado de acuerdo? Yo, ese tema, yo no lo he visto de cerca ni he estado analizando el tema. Lo hemos visto nosotros. No, o sea, me usted refiero, que es congresista. Claro, me refiero que eso no se ha debatido, eso no se ha visto internamente. Yo personalmente no iría yo a un diálogo con el señor Castillo. No le ha parecido bien entonces. Bueno, ¿le incomodó que otros congresistas de su bancada se reunieran con el señor Castillo? Yo lo que digo es que este señor Castillo es una persona que hay que tener mucho cuidado con él, porque es una persona que no es cualquiera, es un ultra radical, y a las personas que están moviendo él en las regiones son ultra radicales también. Entonces, acá no estamos hablando de que los maestros son terroristas, no. Acá estamos hablando de una dirigencia que comienza a rozar con actos subversivos y que la ciudadanía no tiene por qué pagar los platos rotos de personas que comienzan a bloquear vías y nos afectan. Eso es ¿Y ha hecho saber esto a su bancada? ¿Esto que piensa? ¿Esto de que no es cualquier persona? Que hay hoy que día tener lo he dicho en cuidado? el pleno. No, pero digo, más fácil es conversar y decirle, oye, Héctor, bueno, es que ¿no? Hemos tenido, después le van a decir como a Kenji, que por qué dicen las cosas por fuera y no las dicen primero por dentro. No, acá la cuestión es que esto es un tema que constitucionalmente estamos avalados. Hay miles de personas que están siendo afectadas, no solamente los 3 millones de estudiantes que se ha hablado, no, 3 millones de estudiantes más miles de ciudadanos peruanos en todo el Perú que
son bloqueados en sus concurrencias a sus trabajos, quiero ir a tal lugar, no, hay una huelga, pero la huelga te da derecho para eso en ningún país del mundo, y en el Perú tampoco, porque está legislado. O sea, legislación hay, lo que falta es que se imponga la ley. ¿Tienen un voto? Bueno, ahí tienen un voto de la bancada congresista. Es que lo que sucede aquí, y creo que, y lo he dicho en cada una de las oportunidades que he tenido que hablar sobre la posición de Fuerza Popular, que voces como la de Carlos Tubino o el general Miyashiro tienen necesariamente que ser escuchadas, porque acá hay un tema serio por el cual estaríamos reivindicando, dándole una concesión a una agenda que no tiene que ver nada con tus convicciones, mis convicciones democráticas, nuestro modelo de democracia, nuestro modelo de sociedad, nuestra concepción de lo... O sea, este sector tiene un concepto totalmente diferente de lo que es la democracia. Ellos creen en una democracia popular, ellos no creen en una libertad, creen en una libertad al estilo Cuba o al estilo Venezuela. Entonces yo creo que la película de lo que puede pasar en el Perú, que pasa en Venezuela o que ha pasado en Cuba, en donde no se han respetado derechos elementales y fundamentales, es una película que no queremos volver a vivir en el Perú. Terrorismo nunca más. No podemos darle una sola concesión a movimientos ideologizados y radicalizados. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el pedido de la organización Human Rights Watch a la Fiscalía para investigar al expresidente Humala. Con eso regresamos. Bueno, vamos con lo anunciado. La organización internacional Human Rights Watch pidió a la Fiscalía investigar al expresidente Ollanta Humala por estar presuntamente involucrado en atrocidades cometidas durante la lucha contra el terrorismo en la década del 90. Presentó este organismo un informe con análisis de evidencias que sugieren que el señor Humala intentó encubrir pruebas cuando postuló a la presidencia de la República en el 2006. Entonces, esta información es ampliamente conocida, pero el hecho de que tengamos este pronunciamiento, ¿no es cierto?, es un punto en contra, de hecho, para el señor Ollanta Humala, por lo que esta organización representa. A ver, vamos a ver una calaqueta sobre el pedido del señor José Vivanco, justo de esta organización. A ver, es el director. Ante las contundentes evidencias que implica a un expresidente en atrocidades y en su posterior encubrimiento, el Ministerio Público debería avanzar decididamente con todas las nuevas líneas de investigación. Eso es fundamentalmente. Muy bien. A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Congresista Tubino. Sí, en realidad, bueno, este pronunciamiento de Human Rights Watch, que es una organización de prestigio a nivel internacional en el tema de derechos humanos, tiene que ser escuchada, pero por otro lado, ya la Fiscalía, ya el Congreso de la República tiene una comisión investigadora que está investigando el tema del accionar del presidente Ollanta Humala cuando estuvo en Madre Mía y cumpliendo sus funciones en el Guayaga. Entonces, es un tema que se está investigando en el Perú en varias instancias, en la Fiscalía y también se está investigando en el Congreso. Bueno, lo que aporta Human Rights Watch hay que recogerlo, tanto por el Congreso, la Fiscalía y seguir la investigación. Yo creo que estamos de acuerdo, las investigaciones se tienen que hacer y si alguien ha violentado o ha ido más allá de lo que el deber, en ese caso militar, te exige, y si ha llegado a delinquir, bueno, tiene que verse ese tema y aplicarse la ley. Muy bien. Por supuesto. Me parece que tiene que investigar, tiene que continuar la investigación. Se han visto en diferentes medios de comunicación denuncias concretas de personas, de peruanos, que al parecer han sido víctimas, sus familias, de crímenes, y en las cuales al parecer estarían sindicando, de gente que se está retractando en declaraciones que en un principio exculpaban y ahora implican. Entonces,
hay que investigar con toda, digamos, la rigurosidad de un debido proceso, del derecho de defensa que debe tener el expresidente Humala y hacer una investigación justa y determinar si hay las responsabilidades que corresponden. Muy bien. Tenemos una pausa más porque ¿sí? Podríamos pegar los dos temas. Sí, por lo del frontón, ¿no es cierto? Tiene sentido. Porque estamos hablando también, ¿no? Vamos a continuar, porque hoy, y digo, continuar porque estamos hablando sobre derechos humanos. Militares, ¿no es cierto? Bueno, hoy se inició el juicio oral del caso El Frontón, sobre la presunta ejecución extrajudicial a 133 reos en este penal durante un develamiento de un motín en el 1986. El Poder Judicial declaró complejo este proceso en que se encuentran acusados 35 ex marinos. Vamos a presentar el byte del fiscal, que es el que está pidiendo estas sanciones para los 35 ex marinos. Lo comentamos aquí con nuestros invitados. Nosotros entendemos que estamos enmarcados en el marco del bioproceso. Estamos seguros que el tribunal va a resolver esto con objetividad, no basándonos ni refugiándonos en meros formalismos, que en realidad a nada va a concluir. Por el contrario, señor, tenemos la oportunidad, como ya se ha señalado, este caso denominado Matanza del Frontón es uno de los casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, y la Fiscalía así lo presenta, y la Fiscalía tiene todo el absoluto interés de que en este caso entremos de llano al juicio, de llano al contradictorio. Muchas gracias, señor. Para duplicación. Congresista Tubín. Mira, el tema del frontón, yo escucho a estas personas que se refieren a este caso como un lugar de graves violaciones de derechos humanos. Yo lo que le puedo decir a este señor y a este fiscal de primera intención, que lo que hubo en el frontón fue un combate. Tomó 20 horas de combate a balazo limpio para recién poder retomar el orden. Acá lo que había sucedido era, ¿qué cosa es lo que sucedió? Mataron a un policía primero, tomaron la cárcel, tomaron las armas y habían estado por bastante tiempo pidiendo cemento y hicieron fortificaciones. Cuando entra la Marina, la agarraron a balazo limpio, mataron a 3 hombres nuestros y a un oficial lo dejaron muy malherido que casi muere, lo tuvieron que evacuar en helicóptero, fue todo un problemón. Entonces, acá no estamos frente a asesinos con ferocidad. A mí me da pena ver a estos oficiales de mar, nuestros suboficiales, hoy día procesados, han perdido su trabajo, porque en el sistema dice acusado por asesinato por ferocidad, y es el personal que combatió. O sea que el personal que combate es el que lo llevas a un proceso. Por favor, yo creo que todo esto se va a aclarar. Es un exceso lo que se está haciendo con esta gente después de tantos años y han perdido hasta su trabajo. Yo no creo que tienen derecho para hacer toda esta persecución. Pero es que la Fiscalía dice tener pruebas y además testimonios, ¿no es cierto? Testimonios porque, claro, fue un enfrentamiento, fue un motín, pero hay también muchos otros testigos que entiendo que si los presenta la Fiscalía son testigos de que hubo reos terroristas, ¿no es cierto?, cumpliendo sentencia, que se entregaron y que fueron luego ejecutados. Eso no es verdad, porque eso se va a demostrar en el proceso. Ese es todo el asunto. Claro, si hubo al final, bueno, así es, o sea que bueno, que se vea este tema, que ya se está viendo, y va a quedar esto claro, porque acá lo que hubo fue un combate. ¿Y cuál es el tema? Que en ese combate murió lo más graneado de Sendero Luminoso en ese momento, que eran los que conducían desde la cárcel los asesinatos selectivos en Lima y en otras ciudades. Entonces ahí había gente pensante. Por eso este caso es una gran venganza de Sendero Luminoso y otras personas que sin ser senderistas ni terroristas terminan de tontos útiles de ellos. Y entonces el frontón ha sido un tema emblemático para Sendero Luminoso, porque perdió a la oficialidad de Sendero en ese momento. Esa es la verdad. Por eso hay tanto empuje de gente de extrema izquierda
y otros que no son de extrema izquierda, pero que son personas proclives a ver los temas de derechos humanos, pero no conocen el tema, han sido llevados a esto y la verdad que están afectando a gente que es inocente y sobre todo después de tantos años. 30 años. 31, por favor. 31 años y 2 meses, 34 marinos que están siendo injustamente procesados por un delito que ya en principio habría prescrito. Si hubiera existido, dices tú, habría prescrito. Habría prescrito. Y en segundo lugar porque no fue una masacre, sino fue un combate. Eran 150 senderistas que estaban apertrechados en el frontón, que habían asesinado a un policía y que más bien es increíble cómo el comunismo internacional invierte horas y dinero en procurar siempre, el tratar de hacer resucitar este tipo de procesos en contra de las fuerzas tutelares, de las Fuerzas Armadas, para después producir esta teoría de así como hubo terrorismo de Sendero Luminoso, hubo terrorismo de Estado, y que el conflicto, y una serie de categorías como el conflicto interno, que no fue un conflicto, sino fue un grupo de delincuentes terroristas que perpetró delitos en contra del Estado peruano. Entonces, quienes tenemos otra visión del hombre y de la sociedad en el país, no podemos sino, firmes en nuestras convicciones democráticas, que rechazar este proceso en contra de representantes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, que dieron un gran testimonio de lucha contra el terrorismo y por supuesto que sufrieron muertes, asesinatos durante todo este proceso en el cual Sendero Luminoso asesinó militares, policías, políticos, empresarios, se perpetraron crímenes inimaginables. Entonces, sinceramente, lo que está sucediendo ahora es un despropósito. Lo que ha sucedido con la resolución del Tribunal Constitucional, en donde se ha cambiado el sentido de una votación, es también, con todo el respeto que merecen los magistrados del Tribunal Constitucional, también un tremendo error. El Tribunal Constitucional ha cometido también un gran despropósito al cambiar el sentido de la votación de uno de los magistrados de algo que ya se había resuelto anteriormente. Entonces, inclusive en el Congreso hay un tema de una acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que nosotros no podemos dar, ahora más que nunca, que estamos viendo cómo quiere resurgir una agenda instrumentalizada, ideológica del comunismo, maoísmo y el pensamiento Gonzalo a través del Movadef, no podemos nosotros darles concesiones a los comunistas y debemos defender a las Fuerzas Armadas que dieron la vida por luchar y derrotar al terrorismo en su momento. Mira, y lo que no saben, si me disculpan, lo que no saben vamos a decir, porque no han vestido un uniforme, y las personas que analizan este caso, es que un tirador emboscado, que esté en una fortificación bien puesta, tiene ventaja. Mira, oye, olvídate, ese se puede bajar a 100 personas. O sea, es peligrosísimo, por eso que tomó tanto tiempo, fueron 20 horas de combate en el frontón. Y hasta que concluyó, comenzó un día a las 6 de la tarde y se combatió toda la noche, concluyó al día siguiente como a las 4 de la tarde. Ahora, Sendero Luminoso llama a este día en el que califican, entre comillas, masacre, como el día de la heroicidad. Es que murió ahí lo más graneado de Sendero, entonces, murió el número 2 de Sendero. Yo no entiendo, en un Estado democrático como el peruano, darle una concesión a los terroristas. ¿Aún así hubiera habido ejecuciones extrajudiciales? O sea, acá lo que se está discutiendo eso. No se está discutiendo, digamos, que las Fuerzas Armadas ingresaran a este penal y otros, porque el motín era en paralelo, ¿no es cierto?, sí, en diferentes penales. Sí, entonces, no se está discutiendo eso, sino que se rindieron y que los ejecutaron. Eso es lo que se está discutiendo. Mira, el congresista Trujillo ya ha dicho que eso no es verdad. ¿Usted cree que tampoco es verdad? ¿O que sí y que no importa? Porque da a entender eso en las declaraciones que usted dice, ¿cómo puede ser que...? O sea, no se discute que ingresaran. Tenían que ingresar porque había un motín en este penal. Ni las muertes en el combate. Todo, por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Todo acto delictivo tiene que ser, en principio, investigado. Y si se ha cometido... Este no es un caso de lesa humanidad, que es la parte más importante, porque en todo caso esto hace años que hubiera prescrito cualquier delito que hubiera podido haber ahí. Claro, pero acá el tema es cuando se cambia el Tribunal Constitucional el sentido del voto de uno de los magistrados, convierte a este tema en un tema de lesa humanidad, que no lo era,
y ahí donde hay la facultad para poder abrir el proceso. Si no, el proceso estaba prescrito. Con el solo dicho, ¿no? De algún familiar, de gente terrorista, porque estaban ahí terroristas, no eran unas blancas palomas las que estaban en el no, nadie dice eso, por supuesto, unos asesinos y salvajes, ¿no? Además habían asesinado a un policía. No, pero lo habían masacrado. A un republicano. Al republicano lo habían masacrado. Bueno, tenían secuestrados a los republicanos que en ese momento tenían a su cargo. Le quitaron las armas. La custodia de los penales, eso nadie duda. Y se prepararon mucho tiempo con, miren, en la Infantería Marina en Ancón hay un museo donde están todas las armas que tenía esta gente. Increíble, tú dices, todo eso tenían, claro, no solamente armas de fuego, armas de todo tipo, caseras de todo tipo. Entonces, no eran unos simples presos, eran unos combatientes que se habían preparado para un combate. Es muy similar al caso de los héroes de Chavín de Huántar, ¿no? También hubo una acusación de ejecuciones extrajudiciales contra los comandos de Chavín de Huántar, que son héroes de la democracia peruana, reconocidos por el Congreso. Y todos han sido absueltos, incluido Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermosa, Guamán Ascurra, ¿no? O sea, pero hubo procesos. Yo lo que decía es que acá nadie duda de que eran unos asesinos, terroristas, que estaban cargados de armamento, ¿no es cierto? Y que son unos salvajes, y que lo fueron en ese momento. Pero acá se está juzgando si es que también se respondió de manera salvaje. Y si luego de que ellos se entregaron, fueron ejecutados. No la muerte en combate, sino claro, uno de repente, la eventual ejecución de rendidos. Exacto. Es lo que alegan quienes hacen casos a partir de estas dos episodios que estaban si no lo fueron, pues que se demuestre y bueno, que quede claro. Se tiene que demostrar que lo fueron, no se tiene que demostrar. Claro, o sea, ellos tienen que demostrar que lo demuestren. Bueno, dice el fiscal, ¿no? El Ministerio Público asegura tener los testimonios y tener las pruebas, así que bueno. No, testimonios, hasta el momento lo que se conoce en el caso del Frontón, que hay el testimonio de una persona. Y con el testimonio de una persona tú no puedes agarrar y acusar a esta persona de asesinato con ferocidad. Si fuera así no habría fundamento, ¿no? Porque con un testimonio no. Imagínate, tendría que haber muchos testigos de lo que sucedió. A eso vamos. Tendría. Bien, vamos a una pausa y regresamos con la encuesta de Datum para el diario Perú 21, Pulso Perú, sobre la aprobación del presidente Kuczynski y algunos ministros. Por favor. Bueno, la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha caído de 34 a 22% en un mes. Esto según la última encuesta de Pulso Perú elaborada por Datum para el diario Perú 21. Tenemos algunos datos al respecto. También, además, algunos ministros, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y la ministra de Educación han perdido sensiblemente aprobación en este último mes. Esta es la confirmación de la encuesta de GFK, a la que el presidente dijo no creerle, porque el bajón es más o menos por ahí, ¿no? Mira, en junio, nada más, el presidente tenía 45% de aprobación. Junio. Y hoy en septiembre tiene 22%. Claro, pero y la caída más abrupta ha sido la del último mes, porque de junio a julio cayó de 45 a 38, de julio a agosto de 38 a 34, de agosto a septiembre de 34 a 22, 12 puntos porcentuales. Y por supuesto ha subido la desaprobación, 13 puntos, de 62% a 75%. ¿Qué dice el congresista? Alguna catástrofe en efecto tiene que haber ocurrido a pesar del que el presidente creo que nos pasa la factura la huelga magisterial. Creo que nos pasa la factura porque de todas maneras ha habido una gran población de niños afectados y creo que hay una sensibilidad en el ciudadano de responsabilizar al gobierno y eso se traduce en el resultado de la encuesta. Yo creo que con las medidas que se están adoptando, con los indicadores económicos que presentan un panorama bastante alentador en relación al crecimiento, el tema de las inversiones públicas que va a hacer el gobierno en materia de saneamiento, en materia de carreteras, a nivel de aeropuertos, a nivel de lo que es la línea 2 del metro aquí en Lima y otros
obras importantes, por ejemplo, en el plan de gobierno está el aeropuerto de Oxapampa para toda la zona de la selva central, que va a ser un aeropuerto creo que muy dinamizador de la economía. Creo que vamos a remontar esta caída en las encuestas. El gobierno creo que es muy consciente de esto y... ¿Lo es? ¿Y por qué el presidente dijo esto que mencionó bueno, el presidente, Mario sobre hecatombe? No. Catástrofe. Catástrofe. Bueno, el presidente tiene su sensibilidad frente al tema de las encuestas, pero creo que a nivel del gobierno en general se toman las cifras con bastante respeto al ciudadano para, por supuesto, darle una respuesta a través de una gestión pública eficiente y, por supuesto, remontar estos porcentajes, porque es importante para el gobierno tener una mayor aprobación, porque es legitimidad. Es importante tener aprobación, dado que tenemos en el Congreso una bancada de 17 congresistas, entonces sí es importante tener aprobación. ¿Una o dos bancadas? ¿Cómo es el...? No, una sola. Solo que hay un grupo dentro de la bancada que somos partidarizados, miembros del partido. Bueno, pero acá la verdad que la ciudadanía cuando lo ve a Pedro Pablo Kuczynski, que hace bromas, etcétera, no se imagina que sea tan terco, porque hay muchas personas que están a su lado que le dicen que sí, efectivamente hay problemas políticos y que hay que encararlos, pero él se mantiene en una posición que no quiere hacer ningún tipo de recambio, que las cosas continúen igual, pero políticamente sí tiene un problema. O sea, tiene personas muy profesionales a su lado, etcétera, nadie cuestiona eso. Pero la parte política, la parte de experiencia en ese sentido a su lado, es lo que le está fallando. Y eso es lo que él debería dar una vuelta de timón y rediseñar su gobierno. Pero seguir en lo mismo, la verdad que estamos sorprendidos de verlo tan terco. Pero con esto que ha dicho el congresista Eresi, que se va a venir, ¿cree usted que pueda...? Pero son temas que sí pueden mejorar un puntito por acá en la población que está allá, pero políticamente tiene que manejarse mucho mejor. Inclusive, estando en una minoría, como están hoy día en el Congreso, yo tengo que tener pues un articulador entre la mayoría nuestra con la minoría que tiene el gobierno. Sea, ¿un vocero? No, un articulador, una persona que tenga pues llegada, como se dice en el lenguaje común y corriente. ¿Y no hay nadie? La verdad que no. No, porque acá estamos... O sea, los voceros de la bancada del señor Bruce no y ahora el señor Ceballos no conversan con ustedes. No, eso... Echea no cumplía esa función cuando estaba todavía sentado. Bueno, pero acá estamos hablando a nivel gobierno y a nivel, a los más altos niveles de aproximación a los partidos, no solamente las bancadas. Entonces, ahí se necesita pues un peso pesado. Yo, la verdad que el ministro Zavala es excelente persona, muy jovial, muy profesional en lo suyo. Pero hay pesos pesados en la política peruana que podrían ayudar al gobierno, que no lo convocan. ¿Por ejemplo? Hay varios. No se lanza un nombrecito. No, mejor no digo ninguno. Como para terminar en la semana. No, ya hay varios nombres que han estado circulando. Que ya todo... Y de repente acá el congresista Eresi se anima a dar algún nombre, porque imagino, usted también estaría, como algunos otros compañeros suyos de bancada, porque el señor Zavala se retire del premierato, ¿o no? No. Consideramos que Fernando Zavala está haciendo un buen trabajo. Hay algunos temas que hay que ajustar. El tema del paso de un estilo tecnocrático a un estilo de gerencia política, que entienda que las variables de la opinión pública tienen que ser analizadas, no solamente porque hay mucha gente que hace política. Yo he sido alcalde, también evaluaba permanentemente cómo iba la aprobación de la gestión, y claro, siempre uno va a la hoja final para ver cuánto porcentaje tienes de aprobación y no lees otra información de la encuesta que es importante para saber las percepciones del elector y por dónde debes tú hacer tu estrategia de gestión, qué obras tienes que impulsar, qué servicios tienes que plantear para que tenga un impacto en el desarrollo, pero además un impacto a la hora de comunicar bien, porque el gobierno que no solamente debe gobernar bien, sino debe comunicar bien. Y eso creo que son aspectos que hemos conversado con el Premier en días pasados, que estoy seguro van a ser abordados con bastante eficiencia. Creo que Fernando Zavala ha ganado también en este tiempo
que ha desarrollado un trabajo importante, una experiencia que le va a servir, no creo. está tan partidarizado entonces, porque más bien otros miembros del partido están porque sí se vaya el señor Zavala. No he escuchado ninguna opinión de lo que ha hablado la gente del partido. El señor Villacorta, por ejemplo. Sí. Bueno, Jorge, es una opinión personal. ¿No es del partido? No es del partido, Sí, sí, es no del es el partido, secretario de pero organización del partido. Es una opinión personal, no es una opinión ¿El señor Violeta? Gilbert nunca ha dicho que se O sea, va, que se abre el gabinete, pero que se quede el señor Zavala. Lo que hemos querido plantear como una sugerencia al gobierno, dado que somos el partido de gobierno y hemos sido también electos por la ciudadanía, es que tenemos que pasar de los números del PBI que se redujo en -2 y entonces estamos mal, a ver qué se hace con la escasez del recurso y generar impacto en bienestar y en emoción y en ilusión del ciudadano, que creo que es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que irnos, pero nos vemos el lunes aquí en Portada. Buenas noches.